«Esto es una farsa. No pueden creerle a ella», gritó Roberto mientras los policías le colocaban las esposas. Yo permanecía inmóvil, con una extraña calma que ni yo misma reconocía en mí. Observaba cómo su rostro, habitualmente controlado y serio, se descomponía en una mezcla de rabia e incredulidad. Sus ojos, esos mismos que durante años me miraron con condescendencia, ahora me suplicaban: «Elena, diles la verdad. Diles que estás confundida, que siempre has sido una persona nerviosa». Su voz temblaba por primera vez desde que lo conocía. Sentí el peso de la pequeña caja entre mis manos, tan insignificante en tamaño, tan devastadora en contenido. «Señora, ¿confirma que estos documentos pertenecen a su esposo?», me preguntó el oficial, señalando los papeles que habían sido cuidadosamente extraídos de la caja. Asentí con la cabeza. El nudo en mi garganta era demasiado grande para hablar. «¡Esto es ridículo!», Roberto luchaba contra las esposas. «Soy contador, por Dios. Soy respetado en esta comunidad. Pero para entender la justicia de aquel momento, necesitas entender el peso del silencio que lo construyó. Necesitas volver conmigo al día en que todo comenzó. Fue hace exactamente un año. Una tarde cualquiera, de esas que después recuerdas con claridad dolorosa. Estaba ordenando nuestro dormitorio mientras Roberto se duchaba. El sonido del agua cayendo enmascaraba mis movimientos. Su teléfono vibró sobre la mesita de noche. No era mi costumbre revisarlo, pero el nombre que apareció en la pantalla me paralizó. Transferencia completada. 50,000. Mi corazón dio un vuelco. ¿50,000? ¿De qué? Nosotros apenas llegábamos a fin de mes con su sueldo de contador y mi trabajo a medio tiempo como profesora. La hipoteca nos asfixiaba. Incluso habíamos cancelado nuestras vacaciones ese año. El agua seguía corriendo. Con manos temblorosas desbloqueé su teléfono. Conocía su contraseña porque él mismo me la había dado, para que confiáramos el uno en el otro. La ironía me golpea ahora como una bofetada. Lo que encontré fue el principio del fin. Correos electrónicos con transferencias de la empresa donde trabajaba a una cuenta en el extranjero. Pequeñas cantidades al principio, luego sumas mayores. Fotografías de documentos manipulados, facturas falsificadas. El agua se detuvo. Dejé el teléfono exactamente como estaba y seguí doblando la ropa, con el corazón latiendo tan fuerte que temía que pudiera escucharlo. «¿Todo bien, cariño?», preguntó Roberto saliendo del baño, con una toalla en la cintura y esa sonrisa que yo creía sincera. «Todo perfecto», mentí, sintiendo como mi voz sonaba extraña, lejana. Esa noche no dormí. Observé su respiración acompasada, preguntándome quién era realmente el hombre con quien compartía mi cama. ¿Cómo no me había dado cuenta antes? Pequeños detalles comenzaron a encajar. Sus llegadas tardías, las llamadas que atendía en otra habitación, su insistencia en manejar todas nuestras finanzas. A la mañana siguiente, intenté hablar con él. «Roberto, ¿estamos bien económicamente? Me preocupa la hipoteca». Me miró con ese gesto de condescendencia que había perfeccionado durante nuestros 7 años de matrimonio. «Elena, ya hemos hablado de esto. Yo me encargo del dinero. Tú no tienes que preocuparte por nada». Su tono era el que usaría con una niña, no con su esposa de 34 años. «Siempre te pones así cuando estás cansada. ¿Tomaste tus pastillas?». «Ah, las pastillas». Otro elemento de su control. Me había convencido de que padecía ansiedad crónica. Quizás la tenía, pero ahora entendía que era él quien la alimentaba. «Sí, las tomé». Mentí nuevamente. «Bien», sonrió, besándome la frente. «Confía en mí». Confiar. Qué palabra tan poderosa y tan vacía en sus labios. Mientras él se iba a trabajar, yo me quedé contemplando las pastillas en mi mano. Las tiré al inodoro y jalé la cadena. Necesitaba mi mente clara para lo que vendría. Las semanas siguientes fueron una representación perfecta. Yo, la esposa confiada y sumisa. Él, el marido protector y responsable. Pero cada noche, mientras fingía dormir, lo escuchaba hablar en susurros en su despacho. Y cada día, mientras él estaba fuera, investigaba un poco más. Descubrí que la empresa estaba realizando una auditoría interna. Roberto estaba nervioso.
Lo notaba en sus silencios prolongados durante la cena, en cómo bebía más de lo habitual. El cerco se estaba cerrando. Una noche me tomó de las manos durante la cena. Cariño, he estado pensando, quizás deberíamos mudarnos. ¿Mudarnos? Pero acabamos de renovar la cocina y mi trabajo está aquí y... He recibido una oferta en otra ciudad. Mejor salario, mejores condiciones. Sus ojos evitaban los míos. Ya he comenzado a buscar casas. Nos iría bien un cambio, ¿no crees? Su urgencia era palpable. Estaba huyendo y planeaba llevarme con él. Si algo de esto ya te ha pasado alguna vez, comenta, yo entiendo, para que sepa que no estoy sola. La manipulación silenciosa es la más peligrosa, porque te hace dudar de tu propia cordura. Los días siguientes se convirtieron en una extraña danza entre nosotros. Roberto intensificó sus esfuerzos para convencerme de la mudanza. Folletos de casas aparecían casualmente sobre la mesa del desayuno. Comentarios sobre lo maravillosa que sería nuestra nueva vida surgían en medio de conversaciones cotidianas. He encontrado un colegio perfecto para cuando decidamos tener hijos, mencionó una noche mientras cenábamos, sabiendo que tocar ese tema siempre me ablandaba. Niños. Otro sueño postergado que él utilizaba estratégicamente. Cuando estemos más estables, solía decir. Ahora entendía que nunca había sido el momento adecuado porque el dinero tenía otro destino. Suena bien, respondí con una sonrisa que no llegaba a mis ojos. ¿Cuándo tendríamos que decidir? Pronto, muy pronto. El mercado inmobiliario está moviéndose rápido. Su tenedor golpeaba nerviosamente el plato. De hecho, ya he dado un adelanto para reservar una casa. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Un adelanto, sin consultarme. ¿Con qué dinero, Roberto? Pregunté, intentando que mi voz no delatara mi conocimiento. Me miró fijamente, evaluándome. Tenemos ahorros, Elena. Sabes que siempre he sido cuidadoso con nuestras finanzas. Ahorros. Nunca había visto esas cuentas. Nunca había tenido acceso a ellas. Solo existían en sus palabras. Esa noche, esperé a que se durmiera. Su respiración se volvió profunda y rítmica, mientras yo fingía dormir a su lado. Cuando estuve segura, me levanté sigilosamente. El piso de madera crujió levemente bajo mis pies descalzos, pero el sonido del ventilador enmascaró mis movimientos. Me dirigí a su despacho. La puerta, normalmente cerrada con llave, estaba abierta. Roberto se estaba volviendo descuidado, presionado por la urgencia. Encendí la pequeña linterna de mi teléfono y comencé a revisar sus documentos. En el segundo cajón de su escritorio encontré algo que me heló la sangre: pasaportes. 2 pasaportes nuevos con nuestras fotos, pero con nombres diferentes. María y Carlos Ramírez. La habitación comenzó a dar vueltas a mi alrededor. No era solo malversación, era una fuga planificada, una nueva identidad, y yo formaba parte de su plan sin saberlo. Con manos temblorosas, fotografié todo. Los pasaportes, los documentos, las transacciones. Mi corazón latía tan fuerte que temía que pudiera despertarlo. Cuando terminé, dejé todo exactamente como estaba y regresé a la cama. Esa noche, acostada junto al hombre que creía conocer, tomé mi decisión. No sería su cómplice involuntaria. No desaparecería con él. A la mañana siguiente, Roberto se fue temprano. Una reunión importante, dijo. Besó mi frente como siempre, recordándome tomar mis pastillas. En cuanto la puerta se cerró, me puse en acción. Primero, visité nuestro banco. Necesitaba entender nuestras finanzas reales. Lo siento, señora, pero no tiene autorización para acceder a esas cuentas, me informó el ejecutivo con una mirada incómoda. Soy su esposa, insistí. Tenemos bienes gananciales. El señor Mendoza estableció estas cuentas como individuales, no conjuntas. Sin su autorización expresa, no podemos brindarle información. Salí del banco sintiendo una mezcla de rabia y claridad. Durante 7 años había vivido en una realidad fabricada por Roberto. Una realidad donde yo era dependiente, frágil, incapaz de manejar cosas complicadas. Una realidad donde mi nombre aparecía en documentos que nunca había firmado. Mi siguiente parada fue la oficina de un abogado. No conocía a nadie, así que elegí uno lejos de nuestro barrio. No podía arriesgarme a que Roberto se enterara. El abogado,
Un hombre mayor de mirada amable pero penetrante escuchó mi historia sin interrumpir. Cuando terminé, se quitó las gafas y las limpió lentamente con un pañuelo. Señora, lo que me está describiendo es grave. Malversación de fondos, falsificación de documentos, posible fraude de identidad. Hizo una pausa. ¿Tiene pruebas de lo que me cuenta? Le mostré las fotos que había tomado la noche anterior. Su expresión se oscureció mientras pasaba las imágenes. Esto es solo la punta del iceberg, murmuró. Necesitamos más. Necesitamos documentos originales, no solo fotografías. Salí de su oficina con un plan. Necesitaba pruebas sólidas, irrefutables, y necesitaba protegerme. Esa tarde, mientras preparaba la cena que sabía que Roberto no llegaría a tiempo para compartir, recibí una llamada que lo cambió todo. Era de un número desconocido. ¿Señora Mendoza? La voz al otro lado sonaba profesional, cautelosa. Soy Gabriela Soto, del Departamento de Auditoría Interna de Finanzas Globales. Mi corazón se detuvo por un instante. ¿Sí? Respondí, intentando que mi voz sonara normal. Necesitamos hablar con usted sobre algunas transacciones relacionadas con su marido. Es delicado. Preferimos hacerlo en persona. Acordamos vernos al día siguiente en una cafetería neutral. Cuando colgué, mis manos temblaban incontrolablemente. La red comenzaba a cerrarse, pero no solo alrededor de Roberto, también alrededor mío. Esa noche, Roberto llegó tarde como había previsto. Parecía distraído, tenso. Se sirvió un vaso de whisky y se sentó en el sofá, mirando al vacío. ¿Todo bien en el trabajo?, pregunté casualmente, mientras recogía los platos de la cena que había comido sola. Sí, claro. Lo normal, respondió automáticamente para luego añadir. Elena, tenemos que acelerar lo de la mudanza. He estado pensando que podríamos irnos el próximo fin de semana. El plato que sostenía casi se resbala de mis manos. ¿Tan pronto? Pero mi trabajo, mis cosas. Necesito tiempo para... Ya he arreglado todo. Me interrumpió, con un tono que no admitía discusión. He pedido una excedencia en tu nombre. Podemos comprar lo que necesites en la nueva ciudad. Me quedé sin palabras. Había pedido una excedencia en mi nombre, sin consultarme, sin mi firma. ¿Hasta dónde llegaba su manipulación? Esa noche, mientras fingía dormir, lo escuché levantarse. El reloj marcaba las 3:14 a.m. A través de las pestañas entrecerradas, vi cómo se vestía sigilosamente y salía de la habitación. Esperé unos minutos y luego me acerqué a la ventana. Bajo la luz plateada de la luna, observé a mi marido cavando un pequeño hoyo en nuestro jardín trasero. En sus manos brillaba una caja metálica que depositó cuidadosamente en el agujero antes de cubrirlo con tierra y luego con el césped artificial que habíamos instalado el verano anterior. En ese momento, todas las piezas encajaron. ¿Tú crees que exageré al sentir que toda mi vida había sido una mentira? ¿Habrías actuado diferente en mi lugar? No dormí el resto de la noche. Observé el techo de nuestra habitación mientras elaboraba mi plan. El sonido de la respiración de Roberto a mi lado, antes reconfortante, ahora me provocaba una mezcla de náusea y determinación. Este hombre, que dormía tan plácidamente mientras construía mentiras sobre mentiras, no volvería a manipularme. Cuando amaneció y Roberto se levantó para ir a trabajar, actué con normalidad. Preparé su café como siempre. Le planché la camisa que había elegido. Le deseé un buen día con una sonrisa que había perfeccionado durante años de matrimonio. Una sonrisa que ahora usaba como escudo. Estuve pensando en lo de la mudanza, le dije casualmente mientras desayunaba. Tienes razón, será un nuevo comienzo para nosotros. Vi cómo sus hombros se relajaban visiblemente. Mi aparente rendición le daba la seguridad que necesitaba. Te lo dije, cariño. Confía en mí. Será lo mejor para los dos. Su voz sonaba sincera. Casi podría haberme convencido si no hubiera visto lo que vi la noche anterior. Apenas la puerta se cerró tras él, me puse en marcha. Mi primera tarea era clara: la caja enterrada. Esperé media hora para asegurarme de que no regresara por algo olvidado, y luego me dirigí al jardín trasero. El sol de la mañana calentaba mi piel mientras localizaba el área recién perturbada. El césped artificial estaba ligeramente desalineado, delatando la intervención nocturna.
Con una pala pequeña de jardinería, comencé a cavar en el mismo lugar donde había visto a Roberto la noche anterior. No tuve que profundizar mucho. A unos 30 centímetros encontré la caja metálica. Era más pesada de lo que parecía. Con manos temblorosas y el corazón acelerado, la llevé dentro de la casa. Sentada en la mesa de la cocina, respiré profundamente antes de abrirla. Cuando finalmente levanté la tapa, entendí la urgencia de Roberto por huir. La caja contenía documentos originales de la empresa, sellados y firmados, que demostraban la malversación de fondos. Había extractos bancarios de cuentas en paraísos fiscales, USB con información respaldada, y lo más impactante, una libreta con anotaciones detalladas de cada transacción fraudulenta durante los últimos 3 años. Roberto, con su mente meticulosa de contador, había documentado meticulosamente sus propios crímenes. Pero había algo más, una carpeta con mi nombre. Al abrirla, el aire escapó de mis pulmones. Eran documentos que me implicaban como cómplice. Formularios con mi firma falsificada autorizando transferencias. Correos electrónicos supuestamente enviados por mí. Incluso había una declaración escrita donde yo confesaba conocer todo el esquema. Roberto no solo planeaba huir conmigo. Si algo salía mal, yo sería su chivo expiatorio. Con manos temblorosas, fotografié cada documento. Luego, llamé al abogado que había consultado el día anterior. Los tengo. Los documentos originales. Mi voz sonaba extrañamente calmada. Y hay más. Mucho más de lo que imaginaba. No se mueva de su casa. Voy para allá, respondió con urgencia. Mientras esperaba, organicé los documentos en pilas ordenadas. La evidencia contra Roberto. La evidencia falsificada contra mí. Las cuentas bancarias. Los contactos en el extranjero. Todo tan meticuloso, tan ordenado, tan... Roberto. El abogado llegó en menos de 1 hora. Su expresión al revisar el contenido de la caja oscilaba entre la incredulidad y la indignación profesional. «Esto es extraordinario», murmuró mientras examinaba documento tras documento. Su marido ha sido extremadamente descuidado al guardar estas pruebas, pero extremadamente meticuloso al crear su esquema. ¿Y los documentos falsificados contra mí?, pregunté, señalando la carpeta con mi nombre. El abogado los examinó detenidamente. Falsificación burda. Cualquier perito caligráfico lo vería inmediatamente, afirmó. Pero si no hubiéramos encontrado estos documentos, y él hubiera logrado huir dejándola a usted atrás. No necesitó terminar la frase. Ambos sabíamos cuál habría sido mi destino. ¿Qué hacemos ahora?, pregunté. Ahora, señora Mendoza, presentamos estos documentos a las autoridades. Hizo una pausa. Pero hay que ser estratégicos. Su marido no debe sospechar que los tenemos. Si sospecha, acelerará sus planes o creará nuevas falsificaciones. Elaboramos un plan detallado. El abogado se llevaría copias certificadas de todos los documentos, pero yo mantendría los originales en un lugar seguro. Acordamos que yo seguiría actuando con normalidad, aparentando estar de acuerdo con la mudanza mientras las autoridades preparaban su caso. Esa misma tarde tuve mi reunión con Gabriela Soto, la auditora de la empresa de Roberto. En la cafetería acordada, le expliqué mi situación y le mostré algunas de las fotografías que había tomado, sin mencionar la caja. Su rostro palideció mientras pasaba las imágenes en mi teléfono. Señora Mendoza, esto confirma nuestras sospechas. Llevamos meses investigando estas discrepancias. Bajó la voz. ¿Está usted dispuesta a colaborar formalmente con nuestra investigación? Completamente, respondí sin dudar. Debo advertirle que esto podría ser peligroso. Su marido se enfrenta a cargos graves y, por lo que veo en estos documentos, ha intentado implicarla a usted. Lo sé, respondí, sintiendo una calma extraña, pero ya no tengo miedo. Los días siguientes fueron un elaborado teatro. Durante el día, yo era la esposa complaciente que empacaba nuestras pertenencias para la mudanza. Seleccionaba qué llevar, qué dejar, siempre bajo la atenta mirada de Roberto, que parecía cada vez más ansioso. Por las noches, mientras él dormía, me reunía secretamente con el abogado y los investigadores, proporcionándoles nueva información, nuevos detalles.
Instalé una pequeña cámara oculta en el despacho, siguiendo el consejo de los investigadores. Cada nueva conversación grabada era otra pieza de evidencia contra él. Roberto comenzó a mostrar signos de nerviosismo extremo, llamadas a medianoche, susurros en el baño con el grifo abierto, revisiones constantes de su computadora. El cerco se estaba cerrando y él lo sentía. Una noche, mientras cenábamos, me miró fijamente. «Elena, ¿has estado en mi despacho?» Mi corazón se aceleró, pero mantuve mi expresión neutral. «¿Por qué lo preguntas? Sabes que nunca entro allí». «Las cosas no están como las dejé», insistió con una mirada penetrante. «Quizás fue María, la mujer de la limpieza», sugerí casualmente. Le pedí que limpiara a fondo antes de irnos. Me estudió por un momento que pareció eterno, y luego asintió lentamente. «Sí, debe haber sido eso». Esa noche, lo escuché salir nuevamente al jardín. Desde la ventana, vi cómo cavaba frenéticamente en el lugar donde había enterrado la caja. Su pánico al no encontrarla fue casi palpable, incluso desde la distancia. Lo vi buscar en diferentes puntos del jardín, cada vez más desesperado. Cuando regresó a la habitación, fingí estar profundamente dormida. Su respiración era agitada. Podía sentir su mirada clavada en mí en la oscuridad. Por primera vez en todo este proceso, sentí miedo real, no por lo que pudiera perder, sino por lo que él pudiera hacer al verse acorralado. A la mañana siguiente, Roberto anunció que había adelantado la mudanza. «Nos vamos mañana», declaró durante el desayuno. «Ya está todo arreglado». «Mañana, pero aún no he terminado de empacar, y ni siquiera me has dicho dónde». «He contratado gente para que termine de empacar», me interrumpió. «Y es una sorpresa. Ya verás la casa cuando lleguemos. Te encantará». Su sonrisa no llegaba a sus ojos. Había un brillo febril en su mirada que nunca había visto antes. Tan pronto como salió por la puerta, llamé al abogado. «Es mañana. Ha adelantado todo para mañana». «Perfecto», respondió sorprendiéndome. «Todo está listo de nuestro lado también. Las órdenes están firmadas. Solo necesitamos que usted siga el plan. Si estuvieras en mi lugar, ¿tendrías el valor de seguir adelante? ¿De enfrentar a quien creías conocer, sabiendo que toda tu vida ha sido construida sobre mentiras?» Esa última noche fue la más larga de mi vida. Roberto y yo dormíamos en la misma cama, separados por centímetros y por un abismo de mentiras. Su respiración no era regular como otras noches. Podía sentir su inquietud, su ansiedad. De vez en cuando, su cuerpo se tensaba completamente, como si estuviera resolviendo problemas en su mente. Yo también estaba despierta, con los ojos fijos en la oscuridad. Repasaba mentalmente cada detalle del plan. No había margen de error. Roberto era meticuloso. Yo tenía que serlo aún más. A las 5:30 de la mañana, cuando el cielo apenas comenzaba a clarear, Roberto se levantó. Lo observé mientras se vestía silenciosamente, creyéndome dormida. Antes de salir de la habitación, se detuvo junto a la cama y me miró largamente. Por un instante, creí ver un destello de lo que alguna vez sentí como amor en sus ojos. Luego, desapareció, reemplazado por una determinación fría. En cuanto escuché la puerta de su despacho cerrarse, me levanté. Me vestí con ropa cómoda, como si me preparara para un largo viaje. En cierto modo, era exactamente lo que haría, un viaje hacia mi libertad. Bajé a la cocina y preparé café, siguiendo la rutina normal. El olor familiar llenó la casa mientras yo verificaba mi teléfono. Un mensaje del abogado. «Todo listo. Siga el plan». Roberto apareció en la cocina a las 6:45, vestido con un traje impecable. Llevaba un maletín que nunca antes había visto. Sus ojos recorrieron la cocina, observándome mientras servía el café en 2 tazas. «Has madrugado», comentó, con una falsa casualidad. «Estoy emocionada por el viaje», respondí, esforzándome por sonar genuina. «¿A qué hora llegan los de la mudanza?» «A las 9». Tomó un sorbo de café. «Tengo que salir un momento. Hay unos últimos detalles que debo resolver en el banco. Volveré a tiempo para supervisar la carga». Asentí tranquilamente, como si fuera lo más normal del mundo que saliera tan temprano el día de nuestra supuesta mudanza. «Tómate tu tiempo.
Yo terminaré de empacar las últimas cosas. Me miró fijamente por encima de su taza, buscando quizás algún signo de sospecha o conocimiento en mis ojos. Le devolví la mirada con la inocencia practicada de 7 años de matrimonio. Finalmente, dejó su taza vacía en el fregadero y se acercó para besarme. Sus labios estaban fríos contra mi mejilla. «Todo va a estar bien, Elena. Confía en mí». Esas palabras, que tantas veces habían sido su herramienta para manipularme, ahora sonaban huecas. Sin embargo, sonreí y asentí. Siempre lo hago. En cuanto la puerta principal se cerró tras él, me puse en acción. Llamé al abogado inmediatamente. «Ha salido. Dice que va al banco». «Lo seguirán», respondió. «Nosotros llegaremos en 20 minutos. ¿Está lista?» «Completamente». Los 20 minutos siguientes los pasé en un estado de extraña calma. Recorrí la casa que había sido mi hogar durante 7 años. Cada habitación contenía recuerdos de una vida que ahora comprendía había sido en gran parte una ilusión. El dormitorio donde habíamos compartido sueños y promesas. La cocina donde había preparado cenas para celebrar sus ascensos, sin saber que cada uno se basaba en fraudes cada vez mayores. El jardín donde había enterrado pruebas y, sin saberlo, mi futuro. A las 7:30 exactamente, el timbre sonó. Al abrir la puerta, me encontré con mi abogado acompañado por 2 policías y Gabriela Soto, la auditora. «Señora Mendoza», saludó formalmente uno de los policías. «Tenemos una orden para registrar esta propiedad. ¿Podemos pasar?» Les abrí paso. La casa que momentos antes había parecido tan silenciosa y vacía, ahora bullía de actividad. Los policías comenzaron a revisar cada habitación metódicamente, siguiendo las indicaciones que les había dado sobre dónde Roberto guardaba documentos importantes. Gabriela se acercó a mí mientras los demás trabajaban. «¿Cómo se siente?», preguntó con genuina preocupación. «Como si estuviera viendo una película sobre la vida de otra persona», respondí honestamente. «Lo que está haciendo requiere mucho valor», me aseguró. «Muchas personas en su situación simplemente huirían o se derrumbarían». No me sentía particularmente valiente, solo me sentía furiosa. Furiosa por los años perdidos, por la confianza traicionada, por haber sido utilizada como una pieza más en el elaborado esquema de Roberto. Los policías encontraron más documentos ocultos en lugares que yo ni siquiera conocía. Una caja fuerte disimulada detrás de un cuadro en su despacho. Compartimentos secretos en algunos libros de la biblioteca. Incluso una memoria USB escondida dentro de un falso interruptor de luz. A las 8:15 recibimos la llamada que esperábamos. Roberto había sido interceptado saliendo del banco. Llevaba consigo una cantidad sustancial de dinero en efectivo y documentación para viajar al extranjero. Solo. No pude evitar una sonrisa amarga. Ni siquiera en nuestros planes de huida había sido sincero conmigo. Nunca hubo una casa para nosotros en otra ciudad. Nunca hubo un nuevo comienzo. Solo su escape y mi probable detención cuando todo se descubriera. «¿Qué sucede ahora?», pregunté al abogado cuando me comunicó la noticia. «Ahora viene la parte más difícil», respondió. «Necesitamos que él regrese aquí, a la casa, y encuentre a los investigadores con las pruebas. Es importante que sea sorprendido en su propio domicilio para ciertos aspectos legales del caso». «¿Y cómo conseguiremos que regrese? Ya debe saber que algo va mal». El abogado intercambió una mirada con Gabriela. «Le han permitido hacer una llamada. Lo más probable es que la llame a usted», como si sus palabras hubieran sido una invocación. Mi teléfono comenzó a sonar. El nombre de Roberto parpadeó en la pantalla. Todos en la habitación se quedaron inmóviles, mirándome. Respiré profundamente y contesté, poniendo el teléfono en altavoz. «¿Roberto?» «Elena». Su voz sonaba controlada, pero podía detectar la tensión subyacente. «Ha habido un malentendido. Estoy con unos oficiales de policía que tienen algunas preguntas sobre la empresa». «¿Policía?», fingí sorpresa. «¿Qué ha pasado?» «Nada grave, solo una confusión». Hizo una pausa. «¿Ha llegado alguien a la casa? ¿Los de la mudanza?» «No, aún no. Son apenas las 8:20». Otra pausa, más larga esta vez. Casi podía escuchar los engranajes de su mente trabajando, evaluando opciones,
calculando riesgos. Elena, escúchame con atención. Su voz bajó a un susurro urgente. Necesito que busques en mi despacho. Hay una caja fuerte detrás del cuadro de mi padre. La combinación es nuestra fecha de aniversario. Dentro hay documentos importantes. Necesito que los saques y los destruyas. Ahora mismo. Los policías intercambiaron miradas significativas. Estaba cavando su propia tumba con cada palabra. Roberto, me estás asustando. Continué con mi actuación. ¿Por qué tendría que destruir documentos? ¿Qué está pasando? Solo hazlo, maldita sea. Su fachada de calma se quebró. No hay tiempo para explicaciones. Hazlo y luego sal de la casa. Te llamaré más tarde para decirte dónde encontrarnos. Pero la mudanza, nuestras cosas. Olvídate de las cosas, casi gritó. Haz lo que te digo por una vez en tu vida sin hacer tantas preguntas. Hubo un silencio tenso. Cuando volvió a hablar, su voz había recuperado algo de su control habitual. Lo siento, estoy estresado. Por favor, Elena, confía en mí una última vez. Haz lo que te pido y todo estará bien. De acuerdo, respondí suavemente. Lo haré. ¿Cuándo volverás a casa? No lo sé. Depende de cuánto tarden estas personas en entender que ha habido un error. Hizo una pausa. Si no has tenido noticias mías en 1 hora, ve a casa de tu hermana. Te contactaré allí. Tras colgar, miré a los presentes. El abogado asintió con aprobación. Excelente. Ha mordido el anzuelo. Ahora vendrán a asegurarse de que ha destruido las pruebas y a recoger lo que sea que aún necesite. El resto de la mañana transcurrió con una tensión casi insoportable. Los policías se ocultaron estratégicamente por la casa. Gabriela y el abogado se situaron en la cocina, fuera de la vista inmediata desde la entrada. Yo me quedé en el salón, fingiendo estar ocupada empacando libros. A las 9:05, escuché el motor de su coche en el camino de entrada. Mi corazón latía tan fuerte que temía que pudiera escucharlo desde fuera de la casa. La llave giró en la cerradura. La puerta se abrió lentamente. Roberto entró con cautela, mirando a su alrededor. Al verme, su expresión se relajó ligeramente. ¿Lo hiciste?, preguntó sin saludar. Estaba a punto de subir a tu despacho, respondí. Acabo de terminar de empacar estos libros. Su rostro se endureció. Te dije que lo hicieras inmediatamente. ¿Por qué nunca escuchas? Se dirigió rápidamente hacia las escaleras, pasando junto a mí sin otra palabra. Lo seguí a una distancia prudente. En su despacho fue directamente hacia el cuadro. Lo descolgó con movimientos bruscos, revelando la caja fuerte que los policías habían vuelto a cerrar cuidadosamente. ¿Cuál era la combinación?, pregunté, manteniendo mi actuación. Me ignoró, girando el dial con dedos experimentados. Cuando la puerta de la caja fuerte se abrió, su rostro palideció visiblemente. Estaba vacía. Se volvió hacia mí con una expresión que nunca antes había visto en él. Una mezcla de furia, miedo y... ¿respeto? ¿Dónde están los documentos, Elena? Su voz era un susurro peligroso. ¿Qué documentos? Mantuve mi expresión inocente. La caja fuerte está vacía. Dio un paso hacia mí, amenazador. No juegues conmigo. ¿Dónde están? La tensión en el aire era tan densa que casi podía tocarla. En ese momento, escuché pasos en la escalera. Están exactamente donde deben estar, señor Mendoza. La voz del policía resonó desde la puerta del despacho. En manos de las autoridades. La armadilla estaba pronta. Eu respirei fundo e esperei o som da chave na fechadura. ¿Qué creen que va a pasar? Comenta tu predicción. La puerta se abrió completamente y 2 policías uniformados entraron en el despacho. Sus rostros eran impasibles, profesionales. Detrás de ellos apareció Gabriela, con una carpeta en las manos. Roberto se quedó inmóvil, su mirada saltando de los policías a mí y luego a los documentos que sostenía Gabriela. En cuestión de segundos, vi cómo su mente calculadora procesaba la situación, evaluaba opciones, buscaba salidas. Esto es un malentendido, dijo finalmente, recuperando su compostura. Su voz sonaba razonable, controlada, la voz del respetado contador que todos conocían. Puedo explicarlo todo. Roberto Mendoza, comenzó formalmente uno de los policías. Queda detenido por los delitos de malversación de fondos,
falsificación de documentos, fraude y tentativa de fuga. Tiene derecho a guardar silencio. Mientras el policía continuaba leyendo sus derechos, Roberto me miró. No había súplica en sus ojos, solo una fría evaluación. En ese momento supe que estaba recalculando, buscando una nueva estrategia. Y la encontró. «Esto es una farsa. No pueden creerle a ella», gritó repentinamente, señalándome con un dedo acusador. «Elena ha estado manipulando documentos durante meses. Ella es la responsable. Yo solo intentaba protegerla, protegernos. Era exactamente lo que habíamos anticipado. El plan de contingencia de Roberto. Culparme a mí. Preparar mi caída como había preparado tantas otras cosas en nuestra vida juntos». «Señor Mendoza», intervino Gabriela con voz profesional, «tenemos declaraciones de 5 empleados de su departamento confirmando que usted, y solo usted, tenía acceso a las cuentas en cuestión. También tenemos registros de sus movimientos bancarios personales que coinciden exactamente con las fechas de las transferencias fraudulentas. Ella me dio las contraseñas. Me presionó para hacerlo». Su voz se elevaba con cada palabra, perdiendo aquel control que siempre había sido su marca personal. El segundo policía avanzó, esposas en mano. «Señor, le ruego que se calme. Tenemos una orden para su detención y... Elena, diles la verdad. Diles que estás confundida, que siempre has sido una persona nerviosa». Su voz temblaba por primera vez desde que lo conocía. Mientras los policías le colocaban las esposas, recordé todos los momentos en que Roberto había utilizado mi supuesta fragilidad contra mí, todas las veces que había insinuado que mis percepciones eran incorrectas, que mis sentimientos eran exagerados, que mis sospechas eran producto de mi ansiedad. «No estoy confundida, Roberto», respondí con una calma que sorprendió incluso a mí misma. «Por primera vez en 7 años, veo todo con perfecta claridad». Abrí el cajón superior del escritorio y saqué la pequeña caja que había recuperado del jardín, aquella que había empezado todo. «¿Buscabas esto?», pregunté, sosteniéndola donde todos podían verla. «La encontré la mañana después de que la enterraras. Interesante lectura, especialmente la carpeta con mi nombre, donde tan meticulosamente planeaste convertirme en tu chivo expiatorio». El color abandonó su rostro. Sus ojos se fijaron en la caja como si fuera una bomba a punto de estallar. En cierto modo, lo era. «Eso es evidencia plantada», intentó, pero su voz ya no tenía convicción. «Ella está fabricando pruebas para inculparme». Mi abogado, que había permanecido en silencio hasta ahora, avanzó. «Señor Mendoza, tenemos testigos que lo vieron enterrando esta caja a las 3 de la madrugada. También tenemos grabaciones de usted instruyendo a su esposa para destruir evidencia durante su llamada telefónica de esta mañana. Y, lo más damning, tenemos su libreta personal donde documentó meticulosamente cada transferencia ilegal durante los últimos 3 años. Roberto pareció desinflarse ante mis ojos. La arrogancia, la seguridad, la superioridad que habían definido su persona durante nuestro matrimonio. Todo se desvaneció en un instante. Lo que quedó fue solo un hombre asustado, atrapado en la red que él mismo había tejido. Mientras lo escoltaban fuera del despacho, se detuvo brevemente frente a mí. Por un momento, creí ver un destello de algo genuino en sus ojos, tal vez arrepentimiento, tal vez solo la frustración de haber sido derrotado. «No sobrevivirás sin mí», murmuró, lo suficientemente bajo para que solo yo lo escuchara. «Nunca has tomado una decisión por ti misma. No sabes cómo». Sonreí ligeramente, una sonrisa que no contenía alegría sino liberación. «Ya tomé la decisión más importante, la de no ser más tu víctima». Y con eso, se lo llevaron. Los días siguientes fueron un torbellino de declaraciones, reuniones con abogados y procesos legales. El caso contra Roberto era sólido, irrefutable. Las pruebas que había recopilado, combinadas con la investigación interna de la empresa y los testimonios de otros empleados, formaban un expediente abrumador. Me enteré de que el fraude era mucho mayor de lo que había imaginado inicialmente. Millones de euros desviados a cuentas en el extranjero, clientes estafados, inversiones fantasma. Y yo,
viviendo modestamente en nuestra casa hipotecada, creyendo que apenas llegábamos a fin de mes mientras Roberto ocultaba una fortuna. Una semana después de su arresto, visité a Roberto en prisión preventiva. No por nostalgia o perdón, sino por cierre. Lo encontré sentado en una sala de visitas austera, vestido con ropa gris de presidiario. Se veía más pequeño de alguna manera, como si la ausencia de su traje impecable y su maletín de cuero lo hubiera reducido físicamente. Cuando me vio entrar, su rostro se iluminó brevemente con esperanza. «Elena», saludó, intentando sonreír. «Sabía que vendrías». Me senté frente a él, separados por una mesa de plástico gastada. «Vine a decirte que he solicitado el divorcio», dije sin preámbulos. «Mi abogado te hará llegar los papeles». La esperanza en sus ojos se desvaneció. «No seas ridícula. Nos necesitamos mutuamente». Su tono era casi el mismo de antes, como si aún pudiera controlar la situación, controlarme a mí. «Esto es solo un contratiempo. Con un buen abogado, podré reducir la sentencia. Y cuando salgas, si es que alguna vez lo haces, yo ya no estaré ahí», lo interrumpí. «No hay un nosotros, Roberto. Nunca lo hubo realmente. Solo existió tu plan y mi ignorancia». Intentó tomar mi mano sobre la mesa, pero la retiré. «Elena, he cometido errores, lo admito, pero todo lo que hice, lo hice pensando en nuestro futuro». Su voz sonaba sincera, y me pregunté brevemente si él mismo creía en sus mentiras. «Te amo». Por primera vez desde que lo conocía, pude ver claramente a través de sus palabras la manipulación, el cálculo constante, la forma en que medía cada frase para obtener el efecto deseado. «No, Roberto, no amas a nadie más que a ti mismo». Me levanté, sintiendo una extraña ligereza. «Y yo ya no te temo». Sus ojos se endurecieron, abandonando la máscara de arrepentimiento. «¿Y qué harás ahora? ¿Crees que puedes manejarte sola? Sin mí diciéndote qué hacer, qué pensar». Su voz destilaba desprecio. «Volverás arrastrándote. Siempre has sido débil». Le sostuve la mirada, sin ira, sin miedo. «Esa es la diferencia entre nosotros, Roberto. Tú me ves débil porque necesitas verme así. Yo te veo exactamente como eres, un hombre asustado que construyó su vida sobre mentiras. Y ahora no te queda nada». Me di la vuelta para marcharme, pero su voz me detuvo. «Elena». Había un tono de desesperación que nunca antes había escuchado en él. «Por favor, no me dejes aquí». Me volví una última vez. «Adiós, Roberto». Las semanas siguientes trajeron cambios rápidos. Vendí la casa, demasiado llena de recuerdos y mentiras para seguir viviendo en ella. Encontré un pequeño apartamento cerca de la escuela donde enseñaba. Comencé terapia para procesar los años de manipulación psicológica. Descubrí que, contrario a lo que Roberto me había hecho creer, no necesitaba medicación para la ansiedad. Mi nerviosismo, mi inseguridad, habían sido en gran parte productos de su constante gaslighting, de hacerme dudar constantemente de mis percepciones y sentimientos. También descubrí otra verdad sorprendente. Aunque Roberto había desviado millones, muy poco de ese dinero sería recuperable. La mayor parte había sido gastada en apuestas y lujos que ocultaba cuidadosamente de mí. Las cuentas que había encontrado en el extranjero contenían apenas una fracción de lo robado. Un año después del arresto de Roberto, recibí una llamada de Gabriela. El juicio había concluido. Roberto había sido sentenciado a 12 años de prisión por múltiples cargos de fraude financiero. «Quería que lo supieras personalmente», me dijo. «Tu testimonio y las pruebas que proporcionaste fueron cruciales. Sin ti, podría haber escapado, o peor aún, haber continuado sus actividades desde otro lugar. Gracias por informarme», respondí, sintiendo una extraña mezcla de emociones. «¿Cómo lo tomó?». Hubo una pausa al otro lado de la línea. Hasta el último momento intentó negociar, buscar reducción de pena a cambio de información. Siempre calculando, siempre buscando ventaja. Hizo una pausa. Cuando leyeron la sentencia, miró directamente a donde estaba sentada en las audiencias anteriores.